Imaginen construir algo tan resistente que ni el tiempo, ni los desastres, ni los enemigos pudieron derribar. Lo que verán hoy no son simples ruinas, son máquinas de piedra que guardan secretos de tecnología perdida, desde piscinas impermeables de hace 4000 años hasta ciudades enteras talladas en roca viva. La respuesta a cómo lo hicieron te va a volar la cabeza en los próximos minutos. Dale me gusta al video, suscríbete para no perderte nada y dinos, ¿desde qué ciudad nos acompañas hoy? ¡10! El templo de Hatshepsut, en Egipto. En la margen oeste del río Nilo, cerca de Luxor, se yergue el templo mortuorio de Hatshepsut, uno de los logros más extraordinarios del antiguo Egipto. Construido durante el siglo XV antes de la Era Común, bajo el reinado de la faraona Hatshepsut, este lugar combina una escala monumental con un diseño extremadamente refinado, sirviendo tanto como una declaración política, cuanto como una obra maestra de la ingeniería. El templo fue esculpido directamente en los acantilados de las colinas de Tebas, que funcionan como un telón de fondo natural dramático e imponente. El diseño es único entre los templos egipcios, presentando una serie de 3 terrazas macizas conectadas por rampas largas y elegantes. Cada terraza está flanqueada por columnatas, hileras de columnas cuadradas altas que crean una sensación hipnotizante de simetría y orden. Las paredes de retención y las rampas del templo precisaron ser cuidadosamente diseñadas para soportar el peso inmenso de las columnatas y de los techos profundos, garantizando estabilidad contra la ladera de la montaña. La escala de estas terrazas, algunas con más de 30 metros de profundidad, demuestra la capacidad increíble de los maestros de obras de la época para organizar la mano de obra y los recursos. Relieves en las paredes retratan escenas del nacimiento divino de Hatshepsut, su coronación y expediciones comerciales a la tierra de Punt, ofreciendo registros históricos valiosos. Estas inscripciones fueron esculpidas con una precisión espantosa, combinando simbolismo religioso y una narrativa política que reforzaba la legitimidad de Hatshepsut como una faraona mujer. El diseño de varios niveles exigía no solo conocimientos avanzados de ingeniería, sino un planeamiento artístico minucioso para garantizar la armonía de las proporciones con el ambiente natural. Al mismo tiempo, la construcción sirvió como un acto político de afirmación de poder en una sociedad donde gobernantes mujeres eran una rareza absoluta. Cada terraza exigió un trabajo de base extensivo, incluyendo la construcción de grandes muros de contención. Las rampas procesionales tuvieron que ser inclinadas con precisión milimétrica para permitir un movimiento suave durante las ceremonias, mientras que las columnatas exigían un corte de piedra impecable para alcanzar aquella apariencia uniforme que vemos todavía hoy. Aunque faraones posteriores intentaron borrar el legado de Hatshepsut, el templo en sí resistió valientemente. Siglos de intemperie y daños lo afectaron, pero la restauración moderna reveló su brillo original. Continúa siendo uno de los lugares antiguos más visitados de Egipto y un ejemplo excepcional de cómo la arquitectura puede unir objetivos políticos, religiosos y de ingeniería en un solo proyecto de quitar el aliento. Convengamos que Hatshepsut fue la reina original del marketing personal, construyendo un monumento que es básicamente una valla publicitaria gigante diciendo que ella manda en todo. Y por si fuera poco, garantizó que el lugar fuera tan resistente que ni sus enemigos más envidiosos consiguieron derribarlo, probando que un buen revoque y una dosis de terquedad atraviesan milenios. 9. El Gran Baño de Mohenjo-Daro en Pakistán. En las ruinas de Mohenjo-Daro, uno de los mayores asentamientos de la civilización del Valle del Indo, se encuentra una estructura diferente de todo lo que fue encontrado en el mismo periodo histórico, conocido como el Gran Baño. Este data de cerca de 2500 años antes de la Era Común y es frecuentemente descrito como uno de los primeros tanques de agua públicos conocidos en el mundo. Aunque a primera vista pueda parecer solo una piscina de ladrillos simple, un estudio más atento revela el nivel extraordinario de planeamiento y habilidad de construcción necesarios para erguirlo. Mide aproximadamente 12 metros de largo, 7 metros de ancho y 2 metros con 40 centímetros de profundidad, con peldaños en cada extremo para facilitar el acceso.
Fue construido con ladrillos cocidos finamente ajustados y asentados en argamasa de yeso, un material mucho más fuerte que la simple argamasa de lodo común en la época. Lo que realmente impresiona es que el suelo y las paredes fueron tornados impermeables por una capa espesa de betún, un tipo de alquitrán natural. Esto garantizaba que el agua pudiese ser retenida sin cualquier fuga, una tecnología de sellado que muchos fontaneros modernos todavía intentan dominar. Alrededor del baño existen corredores con columnas y salas pequeñas que parecen haber servido a varios propósitos. Este diseño sugiere que el baño no era solo para la higiene personal, sino que tenía un papel ceremonial o religioso crucial dentro de la comunidad. Al contrario de los baños romanos posteriores, que estaban enfocados en el ocio y la socialización, este parecía más alineado con rituales de purificación espiritual. Lo que vuelve todo aún más fascinante no es solo la construcción a prueba de agua, sino su integración en un sistema urbano mucho más amplio. Mohenjo-Daro era notable por su diseño de calles en cuadrícula y un sistema de drenaje avanzadísimo. El agua era probablemente suministrada al baño a través de un pozo y drenada por un sistema de canales cuidadosamente diseñado que desaguaba en los alcantarillados de la ciudad. Este nivel de integración indica que los constructores estaban pensando mucho más allá de la estructura individual. Ellos consideraban cómo funcionaría dentro de todo el organismo de la ciudad. El uso de ladrillos cocidos estandarizados, junto con la técnica de construcción consistente, apunta a una mano de obra y supervisión altamente organizadas, lo que plantea preguntas sobre cómo la civilización del Valle del Indo gestionaba construcciones de gran escala sin dejar evidencias claras de reyes o dinastías. Al contrario de Egipto o Mesopotamia, no existen tumbas grandiosas o inscripciones glorificando gobernantes específicos. En cambio, la complejidad de estructuras como el Gran Baño refleja una sociedad que valoraba espacios comunitarios y posiblemente religiosos. No existen inscripciones definitivas o registros explicando exactamente cómo el baño era usado o quién tenía permiso para entrar en él. Pero lo que está claro es que el Gran Baño representa un punto alto en la ingeniería urbana primitiva. Combinó gestión de agua, métodos de construcción duraderos y planeamiento cívico de una forma brillante. Hoy, el Gran Baño es uno de los remanentes más icónicos de la civilización del Valle del Indo. La escala y la durabilidad de esta obra, más de 4.000 años después, muestran cuán avanzados estos primeros constructores realmente eran. Es impresionante pensar que, mientras mitad del mundo todavía estaba intentando descubrir cómo no vivir en cavernas húmedas, este personal ya tenía piscina con aislamiento térmico y un sistema de alcantarillado mejor que el de muchos barrios por ahí, lo que nos hace pensar si el verdadero progreso no fue, en realidad, inventar el cloro para no tener que hacer un ritual sagrado cada vez que alguien se diera un chapuzón. 8. Las grutas de Longmen, en China. A lo largo de los acantilados en ambos lados del río Yi, cerca de Luoyang, en la provincia de Henan, las grutas de Longmen figuran entre los logros más extraordinarios de la arquitectura china antigua. Esculpidas a lo largo de un periodo de casi 400 años, desde finales de la dinastía Wei del Norte hasta la dinastía Tang, el sitio alberga más de 2.300 cavernas y nichos rellenados con más de 100.000 estatuas budistas. La escala, combinada con la precisión técnica y artística necesaria para esculpir en acantilados de piedra caliza dura, vuelve estas grutas una de las construcciones culturales más complejas del mundo. Las cavernas más antiguas, como la de Guyang, fueron encomendadas por la familia imperial y por aristócratas. Estas esculturas iniciales revelan influencias del arte indio y de Asia Central, lo que refleja el papel de la ruta de la seda en la transmisión de la cultura budista. Lo que vuelve el lugar complejo es el número de tallados, pero también la variedad de tamaños y enfoques técnicos. Las estatuas varían de algunos centímetros de altura a más de 17 metros. Uno de los ejemplos más famosos es el Buda Vairocana en la caverna Fengxian. Fue encomendado por el emperador Gaozong y por la emperatriz Wu Zetian en el siglo VII. Esta estatua tiene 17 metros de altura, con un rostro de más de 4 metros de largo, y está rodeada por un séquito de bodhisattvas, discípulos y guardianes. Esculpir en la piedra caliza presentó desafíos inmensos. Los artesanos tenían que astillar grandes secciones de la roca mientras mantenían su estabilidad.
Frecuentemente trabajaban en andamios muy por encima del río, y las grutas incluían características estructurales como pilares, vigas y nichos encastrados que eran esculpidos directamente en la piedra para distribuir el peso y preservar la integridad del acantilado. Las inscripciones grabadas en todo el sitio proporcionan informaciones inestimables. Más de 2.800 inscripciones documentan donantes, artesanos y patronos, yendo desde emperadores hasta ciudadanos comunes. El involucramiento de la emperatriz Wu Zetian, la única emperatriz mujer de China, en la encomienda de algunas de las mayores estatuas, muestra la dimensión política de estas grutas. Desde el punto de vista cultural, son complejas no solo por representar una fusión de arte, religión y política a lo largo de los siglos, sino que la evolución estilística vista en el lugar refleja el cambio en el gusto dinástico, de las formas alargadas y más abstractas de la dinastía Wei del Norte a las figuras naturalistas y robustas de la dinastía Tang. Esta evolución proporciona un registro continuo del arte budista y de las prácticas arquitectónicas por casi 400 años. Las grutas representan siglos de devoción, ambición imperial y maestría artística. Ninguna persona o dinastía aislada puede reivindicar la autoría total. En cambio, las grutas son el producto de un esfuerzo colectivo continuo. Hoy son uno de los lugares antiguos más visitados y estudiados en China. Sus estatuas e inscripciones continúan proporcionando una visión de las habilidades técnicas de los antiguos artesanos, del papel del budismo en la sociedad china y de la sofisticación necesaria para sustentar uno de los emprendimientos arquitectónicos más ambiciosos de la historia. Es impresionante cómo consiguieron esculpir 100.000 estatuas sin que un único artesano diera un martillazo errado en la nariz de un Buda, lo que prueba que, en aquella época, si no tenías paciencia y manos firmes, probablemente serías rebajado a la función de cargar los cubos de agua en el río, porque el nivel de perfección allí es para dejar a cualquier escultor moderno con envidia. 7. El Templo Borobudur en Indonesia. En la isla de Java se yergue Borobudur. Es el mayor templo budista del mundo y una de las construcciones más complejas de la era antigua. Construido durante los siglos 8 y 9 de la era común bajo la dinastía Sailendra, Borobudur representa una combinación extraordinaria de simbolismo religioso, ingenio arquitectónico y logística. Mide cerca de 123 metros en cada lado y 35 metros de altura, cubriendo un área total de cerca de 2.500 metros cuadrados. Está construido en forma de una pirámide de escalones con 9 plataformas apiladas, siendo 6 terrazas cuadradas en la base y 3 circulares en el tope, culminando en una gran cúpula central. Cada nivel simboliza un estadio de iluminación espiritual, comenzando con el mundo del deseo y de la ilusión en la base, ascendiendo por el mundo de las formas y culminando en el mundo sin forma en el tope. Una de las características más notables son los extensos tallados en bajo relieve, que se extienden por más de 5 kilómetros de largo. Los relieves retratan escenas de las escrituras budistas, ilustrando la vida del Buda y lecciones morales de sus vidas pasadas. Hay también representaciones de la vida cotidiana en la Java del siglo VIII, incluyendo escenas de mercados, navíos, palacios y actividades agrícolas. Los tallados no solo exigieron una habilidad artística inmensa, sino que funcionaban como una herramienta de enseñanza para los peregrinos que circulaban cada terraza mientras estudiaban los relieves. Las terrazas superiores están adornadas con 72 estupas en forma de campana, cada una conteniendo una estatua de un Buda sentado. Estas estupas, junto con la cúpula central, crean un símbolo visual de iluminación. La repetición y la geometría de las estupas exigieron un planeamiento cuidadoso, garantizando simetría y estabilidad en toda la estructura. Situado en una región con fuertes lluvias tropicales, el templo precisaba protección contra la erosión y daños causados por el agua. Los constructores instalaron un sistema sofisticado de canalones, boquillas y canales ocultos para direccionar el agua de la lluvia lejos del monumento. Sin estas características, la estructura no habría sobrevivido intacta por más de un milenio. Borobudur acabó cayendo en desuso, probablemente debido al declive de los reinos budistas en Java y a la ascensión del Islam en la región. A lo largo de los siglos fue enterrado bajo capas de cenizas volcánicas y selva, siendo redescubierto a inicios del siglo XIX por oficiales coloniales holandeses.
Pasó por varias restauraciones importantes, la mayor de ellas a finales del siglo XX bajo la supervisión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Pero hoy, Borobudur es, por supuesto, un patrimonio mundial. El hecho de haber resistido a terremotos, erupciones volcánicas y siglos de negligencia solo resalta el genio de los constructores. Imagina solo el trabajo de hacer el mantenimiento de 5 kilómetros de esculturas en una región en la que llueve casi todos los días. Los ingenieros antiguos debían estar obsesionados con el drenaje, porque construir un templo gigante que también funciona como un paraguas de piedra colosal es el auge de la inteligencia práctica. 6. Petra, en Jordania. Dentro de los acantilados del sur de Jordania se encuentra Petra, la antigua ciudad de los nabateos, renombrada por su arquitectura esculpida en la roca y su gestión sofisticada de agua. Establecida alrededor del siglo IV antes de la Era Común, Petra floreció como un centro comercial vital que conectaba Arabia, Egipto y el Mediterráneo. La estructura más famosa aquí es el Al-Kazne, o el Tesoro. Se trata de una fachada esculpida directamente en la arenisca rojo-rosácea, elevándose a más de 39 metros de altura. Presenta una mezcla de estilos arquitectónicos helenísticos y del Oriente Próximo, con columnas ornamentadas, frontones y esculturas detalladas. Pero el Tesoro es solo una de centenas de estructuras esculpidas en toda esta área, incluyendo templos, tumbas, teatros y casas. La ciudad está localizada en una región desértica con poquísima lluvia, pero los nabateos consiguieron sustentar una población próspera construyendo un sistema intrincado de canales, cisternas, presas y reservorios. Algunos canales estaban revestidos con cerámica para evitar fugas, mientras sistemas de desbordamiento prevenían inundaciones durante tormentas raras, pero poderosas. Ese dominio del control del agua era esencial para la supervivencia y la prosperidad de Petra. El Sig, un desfiladero estrecho de casi 1 kilómetro de largo, sirve como la entrada principal. Los canales esculpidos a lo largo de las paredes antaño llevaban agua para la ciudad. Más allá del Sig, Petra se abre en una plaza expansiva, calles flanqueadas por columnas y edificios monumentales que muestran las tradiciones locales e influencias extranjeras de Grecia, Roma y Egipto. Esta mezcla cosmopolita demuestra el papel de Petra como una encrucijada cultural. Una de las mayores construcciones dentro de Petra es el monasterio, o Ad-Deir, una fachada maciza que mide 47 metros de ancho y 48 metros de altura. Así como el Tesoro, fue esculpido directamente en un acantilado, pero en una escala aún mayor. Petra también posee un teatro de 6.000 lugares que fue esculpido en la roca, lo que muestra la adopción de la arquitectura pública grecorromana. Al contrario de la mayoría de los teatros romanos construidos a partir de bloques de piedra montados, el teatro de Petra fue cortado enteramente de la roca, exigiendo una excavación precisa. Las áreas residenciales y las tumbas revelan aún más complejidad. Más de 1.000 tumbas fueron documentadas, muchas presentando fachadas intrincadas con tallados detallados. Estas tumbas muestran la riqueza y el estatus individual, pero también indican las prácticas funerarias únicas de los nabateos, que mezclaban costumbres locales e influencias helenísticas. Hoy, Petra es reconocida como Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Arqueólogos continúan estudiando sus sistemas de agua y planeamiento urbano, revelando nuevas capas de complejidad sobre cómo los nabateos construyeron y mantuvieron su ciudad. La escala, el arte y la adaptabilidad permanecen como prueba de una civilización que dominó tanto la naturaleza como las rutas comerciales para crear una de las construcciones antiguas más notables del mundo. Es impresionante cómo esculpieron una ciudad entera de arriba abajo en la piedra, lo que es básicamente el equivalente antiguo de intentar dibujar un retrato realista usando solo una perforadora y mucha paciencia, sin derecho a goma de borrar si erraban la nariz de la estatua. 5. El Templo de Karnak. En la antigua ciudad de Tebas, hoy la moderna Luxor, está el complejo de Karnak. Es una de las mayores y más complejas construcciones religiosas del mundo antiguo. Al contrario de monumentos que fueron construidos durante una única vida,
Karnak creció a lo largo de más de 1500 años, con contribuciones de faraones que van desde el Imperio Medio hasta el período Ptolemaico. El resultado no es un único templo, sino un recinto inmenso compuesto por santuarios, capillas, pilones y obeliscos. En el corazón de Karnak está el templo de Amón-Ra, la principal divinidad de Tebas. Alrededor de él están recintos dedicados a Mut y Montu, así como santuarios para otros dioses. El diseño refleja esta devoción religiosa, pero también refleja siglos de afirmación política, a medida que gobernantes sucesivos expandían el complejo. Una característica increíble de Karnak es la gran sala hipóstila. Fue construida durante los reinados de Seti I y Ramsés II, en el siglo XIII antes de la Era Común. Cubre un área de cerca de 5.000 metros cuadrados y posee 134 columnas macizas organizadas en 16 hileras. Las columnas centrales alcanzan 21 metros de altura y tienen 3 metros con 50 centímetros de diámetro. Crear esta sala exigió un planeamiento extraordinario. Las paredes y columnas están cubiertas con inscripciones jeroglíficas y relieves, muchos de ellos esculpidos en relieve rehundido para preservar los detalles bajo la luz solar intensa. Toda esta complejidad y precisión también se extiende al uso de obeliscos aquí. Estos pilares altos de granito, algunos con más de 20 metros de altura, fueron extraídos en Asuán y transportados por cientos de kilómetros hasta Tebas. Algunos de ellos pesaban más de 300 toneladas y exigían conocimientos avanzados de ingeniería. Estudios sugieren que rampas, trineos, rieles lubricados y barcazas fluviales fueron empleados, pero la técnica exacta todavía es debatida. Lo que está claro es que colocar estos obeliscos en la vertical exigía un planeamiento meticuloso. Además de la construcción, Karnak exigía mantenimiento continuo. Las inundaciones del Nilo amenazaban los cimientos y renovaciones constantes eran necesarias para preservarlo. Faraones sucesivos añadieron pilones, capillas y estatuas, y frecuentemente desmontaban estructuras anteriores para reutilizar materiales. Este proceso dejó capas de múltiples periodos visibles en el mismo espacio. Karnak funcionaba como un escenario político donde los faraones afirmaban su derecho divino de gobernar. Festivales como la procesión de Opet conectaban el templo a la autoridad del Estado, y la escala de los proyectos de construcción aquí en Karnak servía como demostración de poder, exigiendo miles de trabajadores, artesanos calificados y enormes recursos movilizados a lo largo de décadas. Pocas construcciones antiguas rivalizan con la combinación de escala e integración simbólica con la tierra y el cielo. Básicamente, Karnak fue el mayor proyecto de reforma sin fin de la historia, donde cada faraón que asumía el trono quería añadir un anexo mayor que el del antecesor, transformando el lugar en un laberinto de granito tan grande que hasta los dioses debían necesitar un mapa para encontrar la salida. 4. El Partenón, en Grecia. En la cima de la Acrópolis de Atenas, concluido en el año 432 antes de la Era Común, durante el auge del Imperio Ateniense, el Partenón permanece como uno de los logros más duraderos de la arquitectura griega antigua. Construido bajo el liderazgo de Pericles, se trata de una construcción de extraordinaria complejidad que equilibra matemáticas, arte e ingeniería de una forma que continúa inspirando a arquitectos hasta los días de hoy. El Partenón fue dedicado a Atenea Partenos, la diosa patrona de Atenas, y su propósito era tanto religioso como político: albergar una estatua colosal de oro y marfil de la deusa y simbolizar el poder y el liderazgo de Atenas en el mundo griego. Estructuralmente, sigue el orden dórico con una planta rectangular, columnatas de columnas acanaladas y una cela central. Sin embargo, va mucho más allá de la simple adhesión a estas formas tradicionales. Lo que realmente diferencia al Partenón es el uso de refinamientos ópticos sutiles. Los arquitectos incorporaron curvaturas y asimetrías deliberadas para corregir las distorsiones de la visión humana. Por ejemplo, el estilóbato, que es la base donde las columnas descansan, no es perfectamente plano, sino que se curva suavemente hacia arriba en dirección al centro, evitando la ilusión de que la base se está hundiendo. De la misma forma, las columnas no son perfectamente rectas. Presentan la éntasis, un leve ensanchamiento hacia el medio, que transmite una impresión de fuerza y elasticidad. Incluso las columnas de las esquinas fueron hechas ligeramente más gruesas y colocadas más próximas unas de otras para neutralizar la ilusión de debilidad en los bordes cuando se ven contra el cielo brillante.
Todos estos refinamientos exigieron cálculos matemáticos precisos y revelan no solo un entendimiento avanzado de geometría, sino una apreciación profunda de cómo la percepción humana interactúa con la arquitectura. Cada elemento del Partenón forma parte de un todo cuidadosamente orquestado, donde pequeñas desviaciones de la geometría rígida crean la ilusión de la perfección absoluta. En el interior se encontraba la estatua de Fidias, hecha de oro y marfil sobre una estructura de madera, con cerca de 12 metros de altura. Aunque la estatua no haya sobrevivido, descripciones antiguas enfatizan su belleza y la sofisticación necesaria para construirla. Desde el punto de vista de la construcción, el Partenón fue concluido con una velocidad impresionante, en menos de 15 años, involucrando a miles de trabajadores, incluyendo canteros, escultores y metalúrgicos, todos coordinados en un sistema altamente estructurado. A pesar de los daños a lo largo de los siglos, desde su conversión en iglesia y después en mezquita, hasta la explosión catastrófica en 1687, cuando fue usado como depósito de pólvora otomano, el Partenón continúa de pie. Es simultáneamente una obra maestra matemática, un monumento religioso y una declaración política. Es irónico pensar que los griegos antiguos crearon la perfección visual doblando las líneas a propósito, lo que prueba que, a veces, para que las cosas parezcan correctas, necesitas ser un poco deshonesto con la regla. Algo que cualquiera que haya intentado colgar un cuadro recto en la pared entenderá perfectamente. 3. Las cavernas de Ajanta, en la India. Esculpidas en un desfiladero en forma de herradura a lo largo del río Wajora, en Maharashtra, están las cavernas de Ajanta. Creado entre el siglo II antes de la Era Común y el siglo VI de la Era Común, este complejo de 30 cavernas excavadas en la roca es uno de los ejemplos más extraordinarios de construcción antigua. El lugar fue redescubierto en 1819 por un oficial británico durante una cacería de tigres, pero en su auge fue uno de los centros budistas más importantes de adoración y aprendizaje en la India. La primera cosa que vuelve todo tan complejo es el propio acto de cortar la roca. Los trabajadores tuvieron que comenzar con roca volcánica sólida y remover volúmenes enormes de piedra para crear estos salones, columnas y santuarios. Al contrario de la arquitectura convencional, donde se apilan bloques, aquí no había margen de error. Si una columna fuera colocada en el lugar equivocado o si el techo fuera cortado de forma muy fina, toda la cámara podría colapsar. Para evitar esto, los maestros de obras trabajaban con planes detallados, progresando de arriba abajo para garantizar que los techos y bóvedas estuvieran listos antes de las secciones inferiores. Los salones chaitya, espacios alargados usados para adoración congregacional, están entre los más impresionantes. Las cavernas 9, 10, 19 y 26 poseen fachadas esculpidas adornadas con tallados elaborados, incluyendo ventanas en forma de herradura que permiten la entrada de luz filtrada. En el fondo de cada salón hay una pequeña estupa, el centro simbólico de la devoción. La caverna 26, por ejemplo, se extiende por 36 metros de largo y contiene una estupa ricamente decorada coronada por un Buda sentado. Crear espacios tan grandes enteramente a partir del basalto exigió no solo miles de horas de trabajo, sino dominio de la acústica y de la iluminación, ya que estos salones fueron diseñados para cánticos y rituales. Las viharas, o residencias monásticas, presentan otro tipo de complejidad. Son salones cuadrados o rectangulares alineados con pequeñas celdas, cada una esculpida con bancos de piedra que servían de camas para los monjes. La integración de estos alojamientos con los espacios devocionales muestra cómo las cavernas funcionaban como un complejo espiritual y residencial completo. Desde el punto de vista de la ingeniería, garantizar la ventilación y el drenaje era crucial. Los constructores tuvieron que cortar aberturas estratégicamente para permitir el flujo de aire y canales para direccionar el agua de la lluvia. La caverna 1 contiene el famoso mural del Bodhisattva Padmapani sosteniendo un loto, cuya expresión serena demuestra la habilidad extraordinaria de los pintores de la época. Ya la caverna 17 posee un ciclo de murales complejo retratando cuentos Jataka sobre la compasión de Buda. Canales tuvieron que ser esculpidos en la cara del acantilado para desviar el agua de la lluvia de las entradas, evitando inundaciones y erosión.
La localización de las cavernas en un desfiladero semicircular permitía la entrada de luz natural, mientras la roca proporcionaba aislamiento contra el calor intenso. Preservar todo esto continúa siendo un desafío, ya que las pinturas son vulnerables a la humedad y a la luz, exigiendo monitoreo constante. Ajanta prueba que el esfuerzo humano y la paciencia pueden transformar una montaña bruta en un ambiente de paz y enseñanza. Es el tipo de obra que te hace sentir mal por quejarte de montar un mueble de oficina, ya que estos monjes literalmente cavaron sus propias casas e iglesias con el martillo y el cincel, garantizando que el aire acondicionado natural de la roca funcionara por más de 1500 años sin necesitar cambiar el filtro. 2. El templo de Kailasa en Ellora, en la India. Entre los monumentos excavados en la roca de Ellora, en Maharashtra, el templo de Kailasa surge como el ejemplo más extraordinario de construcción antigua jamás registrado. Construido durante el siglo VIII, bajo el reinado del rey Krishna I de la dinastía Rashtrakuta, el templo está dedicado al señor Shiva y representa un logro asombroso. A diferencia de la mayoría de los grandes templos que fueron erguidos a través del montaje de piedras extraídas de canteras, el Kailasa fue esculpido enteramente a partir de un único y macizo acantilado de basalto. Cubre un área de cerca de 2.000 metros cuadrados y se eleva a 32 metros de altura. Para crearlo, los trabajadores tuvieron que remover una estimación de 200.000 toneladas de roca, esculpiendo de arriba a abajo, desde el tope del acantilado, en vez de construir de abajo hacia arriba. El resultado final es una estructura independiente, completa, con paredes, pilares y santuarios intrincadamente esculpidos. Alrededor del complejo central existen galerías, santuarios menores y esculturas elaboradas que parecen cobrar vida. Los tallados son ejecutados con un detallismo impresionante, mostrando una maestría técnica absoluta. Elefantes, leones, divinidades y escenas mitológicas son renderizados directamente en el basalto, confiriendo al templo una unidad estructural y decorativa sin igual. Desde el punto de vista de la construcción, este método de esculpir hacia abajo exigía no solo conocimiento técnico, sino una capacidad extraordinaria de visualizar la estructura final en 3 dimensiones antes incluso de que el trabajo comenzara, ya que no había cómo pegar un pedazo de roca de vuelta si alguien erraba la mano. Esto también exigía una coordinación impecable entre grandes grupos de trabajadores, pues la excavación precisaba ser cuidadosamente escenificada para evitar la desestabilización de todo el monumento. Fue, y todavía es, un complejo de templos funcional, utilizado para rituales religiosos y ceremonias. Su resistencia a lo largo de más de 1000 años de historia, sobreviviendo a cambios políticos e incluso ataques, habla directamente sobre la durabilidad extrema de su construcción. Hoy, el templo de Kailasa es reconocido como uno de los mayores monumentos esculpidos en roca del mundo, probando que los antiguos ingenieros no solo dominaban la piedra, sino que tenían una paciencia que hace que cualquier reforma moderna parezca un juego de niños. Imagina solo el nivel de estrés del arquitecto jefe sabiendo que si alguien rompía una columna importante, no se podía pedir otra en el almacén. Era básicamente el proyecto de escultura única más arriesgado y exitoso de la humanidad. 1. La Gran Pirámide de Giza, en Egipto. En el borde de la meseta de Giza, cerca de El Cairo, se yergue una de las construcciones más extraordinarias de todos los tiempos. La Gran Pirámide de Keops. Construida durante la cuarta dinastía de Egipto alrededor de 2560 antes de la Era Común, esta estructura fue el monumento más alto hecho por el hombre en la Tierra por casi 4000 años y permanece como el único miembro sobreviviente de las 7 maravillas originales del mundo antiguo. Incluso con herramientas modernas, recrear algo así sería una tarea desalentadora. El hecho de haber sido construida hace más de 4500 años, sin herramientas de hierro o vehículos con ruedas, hace de ella uno de los logros más impresionantes de nuestra especie. La pirámide fue erguida como la tumba del faraón Keops, y su base cubre cerca de 13 acres, con cada lado midiendo originalmente cerca de 230 metros de largo. La altura original de 146 metros la volvía más alta que cualquier otro edificio hasta el período medieval. Estimaciones sugieren que cerca de 2.300.000 bloques de piedra caliza y granito fueron usados, con un peso promedio de 2,5 toneladas cada uno.
Sin embargo, algunas de las vigas de granito en el interior pesan hasta 70 u 80 toneladas. Cómo estas piedras fueron extraídas, transportadas y colocadas en su lugar continúa siendo uno de los mayores rompecabezas de la ingeniería de la antigüedad. El núcleo de la pirámide fue construido con piedra caliza de cantera, mientras que el revestimiento externo, que en su mayor parte se perdió, estaba hecho de piedra caliza blanca fina venida de Tura, del otro lado del Nilo. Estas piedras de revestimiento fueron pulidas hasta quedar lisas y ajustadas con tanta precisión que el monumento debía brillar intensamente bajo el sol del desierto, visible a kilómetros de distancia como un faro de poder. El diseño interior es igualmente notable. Al contrario de muchas pirámides que contienen una única cámara funeraria, la de Keops presenta una serie de pasajes y cámaras en diferentes niveles. La cámara más alta e impresionante es la del Rey, construida enteramente de bloques de granito rojo, midiendo 10 metros por 5 metros y coronada por un techo plano de vigas de granito macizas. Llevando a ella está la Gran Galería, un pasaje ascendente de 47 metros de largo con paredes en voladizo que suben en una curva estrecha. Los lados de la pirámide están alineados casi exactamente con las direcciones cardinales, con un error de menos de 0,05 grados, y la base está casi perfectamente nivelada. Excavaciones revelaron villas de trabajadores, panaderías y cervecerías, sugiriendo que una fuerza de trabajo rotativa de 20 a 30 mil operarios calificados y agricultores fue organizada en equipos. La Gran Pirámide de Giza es compleja no solo por su tamaño, sino por la integración de matemáticas, ingeniería, logística y astronomía en un único monumento que exigió un planeamiento visionario y una ejecución impecable. Es de pensar que el faraón Keops debía ser aquel tipo de cliente exigente que pedía cambiar el proyecto a última hora. Pero en ese caso, los arquitectos se tomaron demasiado en serio el concepto de hacer algo para durar, ya que el edificio está allá firme y fuerte, mientras que el anexo que yo hice en casa ya tiene filtraciones. ¿Crees que estas hazañas fueron pura voluntad o tecnología perdida? Suscríbete, dale like y activa la campana para más misterios. Cuéntanos desde qué ciudad nos ves, mira los videos sugeridos y nos vemos en el próximo.